A Contramano. Nos enteramos hace poquito que prohibieron la utilización de redes para menores en Australia, Francia y España, tenemos entendido. Es un tema complejo. No sabemos exactamente cuál es la utilidad de una medida así, y hace poco conocimos a alguien muy criterioso que se dedica a estas cuestiones, así que nos interesaba escuchar sus opiniones al respecto. Él es Santiago Stura, coordinador de comunicación de Faro Digital, y seguro que tiene un montón de cosas pensadas al respecto. ¿Cómo te va, Santiago? Simón te saluda. Hola, ¿qué tal, Simón? Un placer poder conversar nuevamente contigo. Sí, realmente para nosotros también. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, comenzá por donde quieras. Estuvimos leyendo un poquitito de las características puntuales de la prohibición, al menos en Australia, pero comenzá por donde quieras, que somos la tabula rasa. Excelente. Bueno, ahí en principio lo que venimos observando ya desde hace algún tiempo es que muchos gobiernos, muchos estados, muchos poderes legislativos a lo largo y ancho del mundo empiezan a hacerse una pregunta alrededor de qué hacer en términos de regulación, en términos de política pública, sobre lo que está sucediendo en la actualidad, en la relación, en el vínculo que tienen las infancias y las adolescencias con las pantallas, con las redes, con las plataformas. Nosotros desde Faro Digital en principio tenemos una primera postura general donde creemos que hay que encontrar un equilibrio entre lo que nosotros denominamos como los posibles determinismos. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo aterrizo al cotidiano de lo que nos pasa en el día a día. Estamos en una época de cambios muy acelerados, eso es innegable. Toda persona puede reconocer, tanto en su dinámica laboral, en su dinámica familiar, en la crianza, en la educación, en la comunicación, que son años de muchos cambios y de cambios muy acelerados. Y estos cambios muy acelerados se dan al calor de una transformación muy grande en la sociedad, donde obviamente aparecen nuevos malestares, ¿no? Sin lugar a dudas, el tema salud mental es uno de los malestares que nos preocupa y ocupa a todo el mundo. En particular, lo que está sucediendo, ya algunos especialistas hablan de una epidemia de problemáticas o desafíos de salud mental en jóvenes y adolescentes. Y nos parece, desde Faro Digital, que tenemos que ser muy cuidadosos al momento de pensar en una relación causal entre esos malestares y el uso de pantallas. Es muy tentador pensar que los problemas de ansiedad, los problemas de salud mental, los problemas vinculares se deben a una sola causa y que esa sola causa son el incremento del uso de pantallas. Nosotros desde Faro lo que decimos es, ojo, porque ningún desarrollo tecnológico se da de manera aislada a los cambios que una sociedad atraviesa. Me da la sensación, vos siempre, corregime, que me interesa mucho más tu opinión que la mía, que es una relación parecida a la que tienen, qué sé yo, los problemas que uno trae y las drogas cuando se termina en un consumo problemático, ¿no? O sea, los problemas los tenés que tener antes. Ahora, las drogas son grandes aceleradores. Corregime. Es interesante lo que planteas porque uno en esto de pensar de manera correlativa o relacional las transformaciones en la sociedad y el desarrollo de las tecnologías, observa que el tema de la aceleración es un tema central, ¿no? Uno dice, por ejemplo, pongo un ejemplo, Paula Sibilia, una antropóloga a la que seguimos y estudiamos mucho, y una colega de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, en una conversación, en un conversatorio en el que pude participar con ella, decía en un momento, cuando uno piensa la práctica de las selfies, de sacarnos el famoso autorretrato en cualquier lado, ¿nos sacamos selfies como consecuencia de la llegada de las cámaras frontales o ya nos estábamos queriendo sacar selfies y la cámara frontal acelera esa práctica? Y uno, siguiendo a Paula, lo que observa es que ya venían dándose en la sociedad un montón de transformaciones donde la autorreferencia, el poner el yo en el centro, la literatura, por ejemplo, de autoayuda, distintos tipos de
creencias, rituales, prácticas culturales, tenían ya una inercia mediante la cual se ponía al yo en el centro. Pero sin lugar a dudas, la cámara frontal aceleró una práctica que antes de la cámara frontal no resultaba tan sencilla, ¿no? Me parece que es una linda síntesis para pensar también qué nos pasa hoy en términos de malestares y en términos de tecnología. Uno podría decir, las personas hoy discuten más o se encuentran menos que antes. Y sin lugar a dudas que las dinámicas propias de los territorios digitales tienen que ver con esto, pero ya venimos atravesando un momento de la sociedad aquí en el mundo de mayor tensión, de mayor distancia, de mayor aceleración en las dinámicas laborales, ¿no? Esto de que muchas veces pasa donde nos queda poquito tiempo de ocio, poquito tiempo de vida social, ¿no? Bueno, un poquito se debe a las pantallas y un poquito a las transformaciones. Nos parece importante relativizar y complejizar un poquito esa mirada. Perdón que me fui por ese lado, pero me parece interesante a la hora de pensar qué opinamos o cómo miramos la regulación, plantear este punto de vista primero, ¿no, Simón? Sí, clarísimo. Para usar tu idea, digo, la cena ya había dejado de ser un ritual de intercambio familiar hacía mucho tiempo, antes de que cada uno estuviera mirando su celular, ¿verdad? Totalmente, muy buen ejemplo. Y bueno, y en ese sentido, ¿qué nos lleva a pensar esto en torno a la regulación, que era tu pregunta inicial, ¿no? Desde Faro lo que decimos es pensar qué pantalla, qué plataforma y qué contenido corresponde a cada edad. Es una tarea ineludible que tiene que involucrar a las familias, a las escuelas, al Estado, a los legisladores. Nos parece que como mundo adulto tenemos que darnos la tarea de construir esos parámetros, construir esos consensos. Dicho esto, cuando hablamos de regulación y cuando hablamos de escuelas y cuando hablamos de familias, a nosotros lo que nos parece importante es que intentemos por todos los medios que las distintas políticas o parámetros de regulación no impidan la conversación y el abordaje intergeneracional de estas temáticas. ¿A qué me refiero con esto? Si vamos a prohibir el celular en las escuelas primarias o vamos a restringir el uso del celular en las escuelas secundarias, tenemos que trabajar para que esa restricción o ese retiro del celular de esos ámbitos no signifique retirar la conversación o retirar la problematización o el abordaje de esas temáticas en la escuela. Quiero ser claro con esto. La escuela históricamente tuvo el rol y la posibilidad de convertir el desafío de época en objeto de estudio, ¿no? Frente a un problema, frente a un desafío, ¿qué hace la escuela históricamente? Lo trae a las aulas, lo trae a la currícula, lo pone sobre la mesa y lo problematiza construyendo pensamiento crítico con los alumnos y alumnas. Nos parece central que esa preocupación sea algo que la escuela no abandone o no deje de hacer o no lo ponga en el horizonte, porque si en la escuela no se habla de las pantallas, si en la escuela no se habla de lo que pasa en las redes sociales, los chicos y las chicas quedan solo ante la posibilidad de hablarlo entre pares. Y cuando estos temas solo se conversan entre jóvenes y no aparece el mundo adulto de referencia, empezamos a estar en problemas. Clarísimo, sí, y muy interesante, por cierto. Entiendo que por lo menos en Australia, que es el caso que medianamente conocemos, es a partir de los 16, pero parece que se tienen que autorregular las empresas. O sea, ellas tienen que ver la manera de identificar al menor del mayor. ¿Es así? Es así. Lo que propone la regulación de Australia es que las personas menores de 16 años no puedan acceder a las redes sociales, no puedan tener un usuario en redes sociales. Y lo interesante de la propuesta es que esta regulación, a diferencia de otras, pone la carga en las empresas y no en las familias. Eso es interesante, ¿no? Porque lo que le dice la regulación australiana a las empresas es: no solo tenés que poner una barrera de entrada, sino que tenés que hacerte cargo del cuidado dentro de las plataformas para que esos adolescentes no estén, ¿no? No pone la carga en las familias, sino que le pone ese rol a las empresas, y eso nos parece novedoso y para seguir y para atender.
En lo que yo había leído, viste, cuando hacen un análisis somero sobre la medida, es que el problema es que para hacer esa identificación las empresas iban a tener que acopiar mucha información de cada uno, con los peligros que eso implica de venta posterior, de mala utilización. ¿Qué pensás al respecto? Es interesantísimo lo que decís porque fíjate cómo ante cada nueva regulación o ante cada nuevo paso que se da, se abren otras problemáticas u otros desafíos asociados. Por eso no es blanco-negro esto, ¿no? Y no es sencillo. Estamos siguiendo con atención lo que sucede en cada parte del mundo. Nos parece importante escuchar al primer ministro de Australia o escuchar al presidente de Brasil tomar el tema y darle relevancia. Eso nos parece un primer gesto interesante, ¿no? Que desde la política, desde el mundo adulto, desde las familias, desde las escuelas, no se subestime el tema, ¿no? Que ese era un problema con el que nos encontrábamos históricamente, donde muchas veces se pensaba que la dinámica de los territorios digitales, de las plataformas, era un problema de chicos, era un problema de las clases medias, era algo que debía resolverse en el ámbito del seno familiar. Bueno, creo que en eso dimos algunos pasos y hoy ya estamos pensando estas problemáticas como sociedad en su conjunto, estamos reconociendo la complejidad que significa abordar estas temáticas y a nosotros nos parece, en ese sentido, Simón, que se abre una oportunidad para hacer lo que estamos haciendo aquí y a lo que vos nos invitaste, ¿no? Para poner palabras frente a esto. En general no, en todos los casos, las plataformas no están diseñadas para que haya un metalenguaje, una conversación sobre lo que sucede dentro de las plataformas y creemos que empezamos a poder cuidarnos más, empezamos a poder acompañar más a las infancias y a las adolescencias y empezamos a tener más capacidad de decisión sobre las cosas una vez que ponemos palabras. Cuando las palabras están ausentes, gana la lógica de las plataformas, esto es un río muy caudaloso y muy acelerado en el cual entramos en un rol de espectador y no tenemos nada que hacer. Cuando empezamos a poner palabras, a hablar en medios de comunicación, como vos estás haciendo sobre estos temas, cuando empezamos a hablar en las escuelas, cuando en las reuniones con familias nos proponemos construir acuerdos entre familias respecto a cómo trabajar estos temas, ya estamos dando un paso más que tiene que ver con problematizar esto, ponerle palabra, ponerle cuidado y ponerle criterio en conjunto. Primer acercamiento, no sé si las mismas empresas, pero otras empresas están perdiendo un montón de plata con el juego virtual que no se está desarrollando porque los menores están asolados, azotados por ese flagelo. ¿Cuál fue la respuesta de ese lobby enorme? Te digo, esta es una opinión personal. Con el tiempo y viendo cómo se desarrolló la sociedad, la prohibición de fumar en lugares públicos cada vez me parece más milagrosa. Sí. La celebro y no entiendo por qué sucedió. En este caso, ¿cuál fue la respuesta del lobby? Esa respuesta la estamos viendo casi que te diría en tiempo real en lo que sucede en la discusión legislativa a nivel nacional, ¿no? Nosotros de Faro Digital fuimos una de las instituciones, uno de los espacios como ONG que nos tocó participar de la discusión en diputados sobre esta regulación. Aportamos nuestra mirada, nuestra experiencia, nuestras preguntas respecto a lo que le está pasando a los chicos y chicas, lo que está pasando en las escuelas. Muchas instituciones, muchas familias, muchos padres, muchos centros de estudiantes, muchas ONG participaron del debate. Fue muy enriquecedor, fue transversal, fue con un consenso muy grande de la gran mayoría de los partidos políticos, la verdad menos La Libertad Avanza. Todo el abanico y el arco de partidos políticos había presentado un proyecto para abordar estos temas, de manera que se pudo construir un consenso transversal para cuidar a las infancias y adolescencias, que es la preocupación en la que todos coincidimos, o casi todos coincidimos. Pero en el Senado esta discusión está no solo trabada, sino muy amenazada en términos de qué viabilidad necesita para esa media sanción que le falta. Esto precisamente dialoga con lo que vos decís, ¿no? Con la presión de estas empresas, que como vos bien decís, recordaremos quienes somos más grandes, yo tengo 38 años, que cuando se propuso sacar a las tabacaleras de la Fórmula 1, había algunas voces alarmantes que decían que la Fórmula 1 iba a desaparecer, ¿no? Bueno, las tabacaleras salieron de la Fórmula 1 y la Fórmula 1 sigue funcionando.
hay una presión muy grande por plantear que cuidar a las adolescencias y a las infancias de las apuestas online puede provocar un diferenciamiento grande de los deportes. Y me parece que hay que poner una mirada rigurosa y seria sobre eso, porque de ninguna manera nadie está pensando en eso, sino que se está pensando en cuidar, ¿no? Y para vos que estás escuchando, si es que no te estoy descubriendo América, sabé que las grandes empresas de juego virtual sponsorean la mayor cantidad de torneos en el mundo, las mayores ligas, las camisetas de las selecciones más importantes. Así que no estamos hablando de un lobby chiquito. Totalmente. ¿Vos decías que Brasil está pensando esto o ya lo hizo? Brasil está trabajando de manera muy rigurosa y muy seria la regulación en torno a la responsabilidad de las plataformas sobre determinadas situaciones, ¿no? Tuvo una intervención, la verdad, muy acertada institucionalmente la Corte Suprema cuando le puso algunos parámetros de funcionamiento a Twitter, a X, ¿no? Ahora se planteó una ley de ciudadanía digital para las infancias y adolescencias donde se plantea y se pone el eje en el cuidado. Se está pensando también esto de los parámetros de edad, se está trabajando mucho en ese sentido. Desde una mirada que para nosotros es importante, que tiene que ver con recoger experiencias, no ser taxativos, ¿no? También desde los gobiernos, y esto pasa mucho en Europa, en muchos casos se toman medidas y después se ven los efectos, se trabaja sobre eso, se retrocede o se cambia lo que haya que cambiar. En esto tenemos que ser también muy comprensivos de que nadie tiene la respuesta cerrada y única para estos temas, porque son temas muy actuales y que se están transformando todo el tiempo de manera muy acelerada. Entonces, me parece que con criterio, con paciencia y con participación podemos ir logrando un nuevo equilibrio. La gente que no se dedica no lo entiende. Hacer un mal plan es un avance, porque lo cierto es que te permite ir comprobando tus intentos con el resultado logrado e ir ajustando, ¿verdad? Exactamente. Y reconociendo que hay que ser más exhaustivos posibles, de escuchar a las personas que saben. Me parece que hay que ir buscando esos equilibrios, pero me parece que en principio es una buena noticia que este tema esté sobre la mesa. Eso lo quiero remarcar, Sibón, porque muchas veces es muy tentador en las formas en que se da la discusión y la conversación en la esfera pública, hacer un Boca River, a favor o en contra de la regulación, a favor o en contra del uso de dispositivos, y me parece que el tema tiene que ser abordado como vos lo estás abordando y lo abordaste en esta nota, que es desde abrir preguntas, ir acercando algunas posiciones, ir buscándole la vuelta. Ahí lo que me queda también como ejemplo para compartirte, que me parece interesante, es en muchas escuelas empieza a aparecer la pregunta respecto a los consensos. Nosotros venimos insistiendo mucho desde Faro hace un par de años con buscar consensos entre familias, con el colegio como aliado, con el colegio como el espacio de encuentro de la comunidad educativa, para entre familias charlar con los chicos y chicas de estos temas y entre familias tomar decisiones en conjunto. Ponernos de acuerdo entre familias a qué edad van a llegar nuestros hijos e hijas a los celulares, ponernos de acuerdo como familias a qué edad van a llegar nuestros hijos e hijas a TikTok, tomar decisiones colectivas para problemas que no son individuales. Sí, fuiste claro en la charla anterior, me acuerdo que hablaste de una experiencia en la que una serie de padres se habían puesto de acuerdo, ¿no? Para Mendoza. Desconozco cómo será la implementación. Me da la sensación de que el ámbito escolar es mucho más controlable porque le sacás el celular y se lo devolvés cuando termina la jornada y ya está. Ahora, ¿cómo se puede hacer ese control en la familia si los padres no toman las riendas del asunto y colaboran como habías marcado en la otra charla que tuvimos? Bueno, exactamente, es el gran desafío de pensar estos marcos o estas regulaciones tiene que ver, como vos bien decís, con poder encontrar esos equilibrios, ¿no? Nosotros decimos, no sirve el parámetro o la regulación individual si uno pone un límite en una casa o en una familia respecto al uso de videojuegos o pantalla y en la casa de su mejor amigo o en la casa de los abuelos o de los primos utiliza ese videojuego durante muchas horas, es un parámetro que se borra. Lo mismo sucede con los límites o parámetros que pueda poner la escuela.
si uno pone un parámetro, pero luego eso colisiona o no va de la mano con los parámetros que pone la familia, estamos enviando un mensaje contradictorio también a los chicos. Bueno, así en cada cosa. Nos parece que si como sociedad en su conjunto no nos damos una discusión seria sobre estos temas, van a ser regulaciones o gestos espasmódicos que no van a ser sistema, y nosotros siempre planteamos algo que tiene que ver con que si no hay una comunidad, una sociedad que cuide en conjunto, no se puede cuidar a un chico de manera aislada, ¿no? Una vez escuchaba a una psicóloga especializada en el tema y ella rescataba que, obviamente, establecía que sin los padres, sin el control y participación de los padres, esto no va a prosperar, pero que de alguna manera el hecho de ponerle la etiqueta de negativo, dañino, hace que con el tiempo la sociedad vaya tomando conciencia sobre lo malo de eso. ¿Vos concordás? Sí, a ver, ahí hay un temita que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros planteamos que las tecnologías no son buenas ni malas, sino, como dice Paula Sibilia, son históricas. Se suma a esta definición algo que hoy resulta un poquito más evidente, pero que tiene que ver con las transformaciones de los últimos años, que hoy ya no podemos pensar a las tecnologías como una herramienta para un determinado fin, sino que tenemos que pensar a las tecnologías como territorios digitales. Hoy son ecosistemas, hoy son ámbitos. Hoy, en una red social, un chico está organizando con sus amigos la salida de esa tarde. Hoy ahí se está saludando a alguien por un cumpleaños o se está informando a alguien. Entonces, esos ámbitos de sociabilización, esos ámbitos de trama vincular, de identidad, son ámbitos en los que hay que evaluar de manera muy, muy consciente. Si vamos a proponer la desconexión o la llegada más tarde, tiene que ser en conjunto, no puede quedar un chico aislado de su grupo de amigos. ¿O cuál es el costo de que un chico quede aislado de su grupo de amigos si todo su grupo de amigos ya está en una red social, ¿no? Entonces nos parece que hay que analizarlo como territorio digital y no como herramienta. Sí, totalmente, totalmente. Hay muchos cursos, en realidad, donde hay muchos chicos que pasan notificaciones oficiales vía redes sociales, lo que no deja de ser una locura si lo pensás, pero sí, son cosas históricas, como vos bien decías. Totalmente. Me parece que eso tiene que ser parte de lo que esté arriba de la mesa del debate. Tengo una pregunta que parece no tener nada que ver, pero sin embargo sí, está relacionada. Cortita. Siento que los chicos hoy están teniendo una presión, sienten una presión por los grupos a los que pertenecen increíble. Obviamente no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno de hace centurias, te diría, pero ahora está increíblemente recrudecido. Esto tiene que ver también con cuánto soportará un chico no tener el celular cuando los otros lo tienen y demás. ¿Qué pensás al respecto? Lo que sucede hoy es que esos grupos de pertenencia pasaron a ocupar el lugar de esas identidades quizá más rígidas o históricas, ¿no? Antes una persona se reconocía metalúrgico o se reconocía por el barrio en el que vivía, ¿no? Cuando una persona se presentaba en su carta de presentación, en una conversación en el barrio o con una persona que conocía, uno tenía algunas identidades muy, no sé si la palabra es rígidas, pero sí más arraigadas, ¿no? Y hoy lo que vemos nosotros es esas identificaciones más arraigadas tendieron a entrar en algo más permeable, más variable, menos sólido, y que esa construcción de identidad muchas veces se da en estos grupos de pertenencia, ¿no? Son grupos de pertenencia más fragmentados, muchas veces construidos al calor de una conversación digital. No me animaría a responder de manera concluyente sobre esto porque me parece que está en desarrollo, pero coincido con tu percepción, para decirlo con las palabras más adecuadas posibles. Perfecto. Bueno, querido, la verdad que no defraudaste, como siempre lo haces. Nos encantó esta charla, nos interesa mucho la temática, ya te vas dando cuenta, así que charlaremos todas las veces que tengas ganas. Anda contándonos lo que vaya sucediendo que te parezca relevante, por favor. Buenísimo, Simón, estamos en contacto y te agradezco mucho a vos por la charla también. Un saludo muy grande. Un abrazo grande, que estés muy bien. Mejor que escuches periodismo a contramano. Si no lo haces, va a visitarte Vito Corleone. No se
sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Qué es esa tontería? Ridículo. Le voy a hacer una oferta que no podrá rehusar. Capisci, paesano?